Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Abril Berchelli, soy estudiante de psicología en tercer año también en la UE y soy ayudante de esta cátedra hace 3 semestres ya. Y en el video de hoy voy a estar contándoles del texto La serpiente y el arco iris, historias de magia, zombies y el vudú de Wade Davis. Es un texto muy interesante y muy original. Así que bueno, al final les voy a estar dejando mi mail por cualquier consulta que tengan. Siempre me pueden escribir, ya sea de este video o de cualquier otro. Así que bueno, espero que les guste. Bueno, el texto fue publicado por Wade Davis en 1985. Wade Davis nació en Canadá en 1953 y es un antropólogo etnobotánico y autor canadiense, y su trabajo siempre se enfocó en las culturas nativas o indígenas de diferentes partes del mundo. Y publica hoy en día y ha publicado artículos en diversas revistas de investigación y también es explorador residente en National Geographic. Y algo muy importante que va a cobrar más sentido a medida que se elabore este video es que en su trabajo siempre va a asociar propiedades farmacológicas de diversas plantas y hongos y el uso ritual que se le da y con las propiedades alucinógenas y las creencias de las comunidades indígenas sobre dichas plantas y hongos. Entonces, este libro que dijimos que había publicado en 1985 es un ensayo literario de su experiencia en Haití, ¿sí? Él estuvo en Haití, eh, ya que fue a estudiar uno de los rituales más misteriosos de este país, en donde había personas que decían que morían, las resucitaban y volvían a la vida como zombies, ¿sí? Entonces él va a estudiar esto. Y este libro también inspiró la famosa película La serpiente y el arco iris, que fue estrenada en 1988, o sea, 6 años después de la publicación del libro, y fue dirigida por Wes Craven y fue una película muy famosa, una película de terror muy famosa que está inspirada en todos los hechos que Davis cuenta, ya relata en su libro. Entonces, Davis lo que hace es que investiga específicamente la historia de Clavidius Narcis, yo soy muy mala con las pronunciaciones, pero bueno, Narcis, que era un hombre que había sido presuntamente envenenado, enterrado vivo y víctima de un proceso de zombificación, y luego lo habían adoptado como un esclavo, ¿sí? Entonces lo que hace Davis es que comienza el texto explicando la sociedad del Haití rural, ¿sí? Del Haití campesino, que dice que esta sociedad denotaba todo lo que era la tradición africana que estaba muy marcada en esta sociedad. Pero decía, muy importante, es que no bastaban las imágenes para expresar la cohesión de esta sociedad, sino que esta sociedad se expresaba en símbolos y en tonos invisibles que no se ven, sino que se sienten y que se experimentan. Entonces dice lo que va a mantener unida a esta sociedad es la religión. Y la religión es el vudú, ¿sí? Que es una visión mística y compleja del mundo, que vendría a ser como un sistema de creencias que son relativas a la relación que tiene el hombre con la naturaleza y del hombre con las fuerzas sobrenaturales que tiene el universo. Entonces, lo que dice Davis es que el vudú para las personas es como lo que une todo lo desconocido a lo conocido y lo que crea el orden a partir de un mundo que es muy caótico. Y eso es algo que está presente en la vida cotidiana de todos los creyentes. Y es esto lo que va a prescribir las normas de la vida, porque para ellos es una filosofía y es un código ético que rige la conducta social. Y también ese sistema judicial, en donde tiene sus propios principios de conducta y de moral. Entonces dice que una sociedad vudú sería una que esté basada en el arte, en la música y en la enseñanza, que esté basada en la transmisión oral de canciones y de leyendas. Entonces, las religiones vudús tienen lo que ellos llaman un ungan, no sé si se llamará ungan, pero bueno, que el ungan para ellos es el pilar de la comunidad. Pero a diferente de los sacerdotes de la Iglesia Católica, por ejemplo, no es el Ungan el que controla el acceso al mundo espiritual. Y esto se debe porque el creyente del vudú
o sea, no solamente establece una relación con los espíritus, sino que los recibe en su cuerpo. Hay una frase que dice, el católico va a la iglesia a hablar con Dios, pero el budista danza en el onofur para volverse Dios, ¿sí? Se vuelve Dios. Entonces el rol del Ungan no es el traer el mundo espiritual a los creyentes, sino es un rol como de una autoridad moral y religiosa, ¿sí? Que tiene como tarea equilibrar las fuerzas del universo y conducir los vientos. Y cobra el rol de psicólogo, médico, adivinador, músico y consuelo espiritual. Es como un multiuso de toda esta religión. Entonces, ¿qué pasó específicamente con Narcís? Narcís cuenta que él fue vendido a un bokor. ¿Qué es un bokor? Es como un brujo vudú que hace magia negra y en su magia negra también incluye la creación de zombies. Siendo que se les da una pócima, que es lo que presuntamente mató a Narcís. La víctima es enterrada, pero luego el bokor volvió por su cuerpo y lo obligó a cumplir sus órdenes. Entonces Narcís cuenta que lo mantuvo cautivo, pero luego de un accidente fue liberado, ya que uno de los cautivos se negó a comer durante varios días y mientras lo azotaban por desobediente, uno de los zombies tomó un palo y mató al bokor y así se dispersaron todos los zombies. Y algo muy importante es que Davis relata una conversación que tuvo con Narcís en donde le pregunta sobre el veneno que le habían dado, pero él dice que no era ningún veneno, sino que era un polvo mágico, ¿sí? Que los zombies, lo que ellos creen, los creyentes creen, es que los zombies se hacen con un polvo mágico que les da este bokor. Y algo también interesante es que Davis también analiza y estudia el antídoto de dicho veneno o polvo mágico, ¿sí? Antes de descubrir exactamente cuál era el veneno que se le daba y cómo funcionaba, descubrió que había un antídoto, pero que este antídoto no se utilizaba para resucitar a la víctima, sino para impedir que le afectara el veneno. Esto funcionaba de la siguiente manera. Si la víctima se enteraba que había sido envenenada antes de pasados los 15 días, bastaba frotar el antídoto en el cuerpo de la persona. De lo contrario, o sea, si habían pasado ya 15 días, había que aumentar el poder del antídoto y esto se hacía mediante una ceremonia. Entonces, esto significa que lo que salvaba a la víctima no era el antídoto, sino una serie de creencias y ritos. Entonces Davis critica a la BBC, que había hecho estudios sobre esto, por haber interpretado la cuestión del antídoto de una manera totalmente lineal y lógica, que es precisamente lo que el reino haitiano no es. O sea, nada de lo de esta sociedad haitiana es lógico y lineal. Entonces, Davis descubrió que los locales creían que había un veneno aún más potente que se basaba en un limón que era preparado por el bokor, ¿sí? por este brujo vudú. Entonces, si el bokor cortaba un limón sin arrancarlo del árbol, la mitad que estaba como todavía unida a la rama se convertía durante la noche en el veneno más violento de todos. Pero la otra mitad era llevado al santuario religioso y se convertía en una cura. Entonces, esto lo lleva a Davis a concluir que, así como el hombre es ambivalente y puede hacer bien o mal, también lo son los objetos. Pero lo interesante en este caso, y en el caso de este limón, es que es la intervención del hombre lo que le da las cualidades de ambivalente. Es la intervención del bokor lo que hace que este objeto puede ser o muy bueno o muy malo. Entonces, David dice que es el hombre el que domina la visión haitiana del veneno. Y así es que concluye, antes de saber bien cómo funcionaba la ceremonia de la zombificación y qué es lo que le sucedía a estas personas, ya de entrada sabía que era el hombre y no el veneno el que creaba al zombie. Pero de todos modos, él sí se propone estudiar exactamente qué droga generaba este efecto en los hombres. Entonces, lo que descubre después de mucha investigación es que el hígado de los peces globos de Haití tenían una droga llamada tetrodotoxina. La tetrodotoxina es una toxina extremadamente poderosa que ataca al sistema nervioso. Es una droga muy letal que genera él menciona en la lista eterna de síntomas, pero dentro de todos es palidez, una sensación de hormigueo muy fuerte, pulso muy rápido, náuseas, vómitos, manifestaciones de que sienten que su cuerpo flotan, pero sobre todo
y lo más importante, es que unos minutos después de consumir esta droga, la dificultad respiratoria se vuelve muy profunda, los labios y los cuerpos se vuelven cianóticos, o sea, se dejan de mover, y la persona termina en una parálisis, ¿sí? Y entonces él descubre que todos estos síntomas relacionados a la tetrodotoxina eran síntomas que se parecían mucho, o eran los mismos síntomas que Narcís contaba que él había sufrido, ¿sí? Él contaba que no podía moverse, que sentía flotar sobre la tumba cuando él lo habían enterrado, que tenía dificultad para respirar, que tenía la lengua azul, que también era uno de los síntomas de la tetrodotoxina, que también oía el llanto de su hermana junto a su lecho de muerto, o sea, cuando él le habían dicho que había morido, él podía oír a su hermana incluso muerto. Y algo también muy interesante es que dice que varios Ungan afirman que la primera sensación que experimentan la víctima de este veneno, o las víctimas que van a ser zombies después, es de insectos que caminan bajo la piel, ¿sí? Y los insectos es lo que sería el hormigueo en la piel. Entonces, lo que hace la tetrodotoxina es que induce una parálisis profunda que está caracterizada por la inmovilidad total, en donde la frontera entre la vida y la muerte es muy difícil de determinar. Ni siquiera para médicos formados en cualquier lado del mundo, sino porque eran médicos de Haití. Incluso él especifica que eran médicos occidentales lo que habían dicho que Narcís había muerto. Entonces esto es lo que puede generar un estado físico que pueda generar que un individuo sea enterrado con vida, ¿sí? Entonces todo esto lo lleva a cuestionarse a Davis cómo se explicaba que el veneno, o sea, cómo se explicaba este veneno zombie y cómo hacía el Bokor para asegurarse de que la víctima no muriera. Pero concluye que como cualquier otra sustancia venenosa y tóxica, va a depender de la dosis y la forma de su consumo que va a variar el efecto. Entonces así descubre que esta sustancia no se le alimentaba a las víctimas, no se les alimentaba el veneno, sino que era administrado se los frotaba en la piel o le hacían a las personas inhalarlo. Y esto es lo que provocaba un estado de muerte aparente, ¿sí? Las personas parecían estar muertas, pero en realidad estaban paralizadas. Aquí es cuando Davis empieza a contar algo muy interesante. Cuenta que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, después de que sucedieron varios casos de resucitaciones en plenos entierros, eso significa que personas que eran presuntas muertas, o sea, gente que estaba por ser enterrada o en un velorio, resucitaba, ¿sí? Entonces esto lo que hizo es que desencadenó una epidemia de miedo al entierro prematuro, y que dice que barrió toda Europa durante los últimos años de la era victoriana. Esto fue tan así que había un conde que inventó incluso un sistema que conectaba un palo al pecho del supuesto muerto y que al mínimo movimiento del muerto, entre comillas, el ataúd se abría, ¿sí? Incluso dice que el Parlamento británico había aprobado una ley de entierros del 1900 que señalaba que tenía que pasar un tiempo determinado entre la muerte y el entierro. Pero dice que aunque estas personas buscaron una señal de la muerte que sea inconfundible, ¿sí? Algo que diga esta persona está muerta y está muerta, pero todas las señales son confundibles, ¿sí? Todas las señales que nosotros podemos asumir que una persona muerta tiene, en realidad puede que no signifiquen que la persona está muerta, ¿sí? Puede ser por otras razones. Pero entonces dice que este origen en el miedo al entierro prematuro radica en un hecho que es reconocido por todos los médicos, en donde numerosos pacientes manifestaban una serie de signos que se caracterizaban por la inmovilidad y la insensibilidad, que eran conocidos con nombres como por ejemplo catalepsia, cataplexia, trances y animación suspendida. Pero que para la opinión pública cualquiera de estos diagnósticos clínicos podía generar un entierro accidental, ¿sí? O sea, cualquier persona con estos trances o incapacidad para moverse o incapacidad para sentir, podía ser confundida por una persona muerta y podía generar un entierro accidental. ¿Por qué cuenta esto Davis? Él cuenta esto porque estos hechos de la Inglaterra victoriana guardaban una relación con el fenómeno que unos antropólogos occidentales habían descubierto en las sociedades primitivas.
Y dice que, así como la enfermedad que sufre un individuo puede tener causas psicosomáticas, ¿sí? También es posible que una sociedad genere males y enfermedades físicas que solo guarden algún significado en la mente de sus integrantes. Entonces, este fenómeno sucede de la siguiente manera. Cuando un individuo viola un código social o un código espiritual o un tabú o por alguna razón cree que es víctima de un presunto acto de brujería, debido a que la sociedad ya lo condicionó desde la infancia para esperar lo peor, se inicia un proceso equivalente a que cuando una profecía se autocumple. Entonces, este estado es englobado por los antropólogos bajo el nombre de muerte vudú. ¿Qué es la muerte vudú? Es como una muerte súbita generada por un impacto emocional severo. Y hay 3 hipótesis que intentan descubrir el mecanismo que permite que esto ocurra. Entonces, la primera hipótesis fue hecha no por antropólogos, sino por médicos, que eran médicos que habían observado sucesos durante la Primera Guerra Mundial, en donde contaban que en medio de una pesadilla, algunos soldados que habían quedado muy traumatizados, que no habían recibido heridas de ningún tipo, morían de estado de shock, ¿sí? Morían de shock. Entonces lo que hacen es que relacionan estos casos con la muerte vudú y lo que sugieren es que el individuo queda tan aterrado por este hechizo que sufre una sobreestimulación del sistema simpático que lo que hace es que este miedo genere una reacción fisiológica que pueda llevar a la muerte. La segunda hipótesis fue hecha por antropólogos que decían que así como la fe puede curar, el miedo puede matar. Y estudian que muchos psicólogos habían estudiado que sentimientos de depresión, desesperanza y desesperación no eran causas de enfermedad directa, pero lo que hace es que nos pueden volver a los seres humanos más vulnerables a ciertas enfermedades. Entonces lo que ellos cuentan es que la víctima de la muerte vudú queda atrapada como en un círculo vicioso de creencias que la mata indirectamente porque su cuerpo se vuelve más susceptible a un mal patógeno. Así es como que te bajan las defensas, hablando muy burdamente. Entonces cuenta el ejemplo del complejo de abandono que habrán escuchado en algún caso de que a una persona, por ejemplo, se le muere su esposa o su esposo y menos de un año después él también se muere, ¿sí? Y la tercera hipótesis también fue elaborada por antropólogos que lo que dicen es que las personas que son víctimas de la muerte vudú, cuando ingresan al reino de los espíritus, dejan de ser una presencia inofensiva porque se convierte en una amenaza que debe ser eliminada. Entonces, ¿cómo se explica esto? Explica con unos aborígenes australianos que cuando se decía que una persona había sido como maldecida o una persona había sido hechizada y ya tenía que entrar al mundo de los espíritus, la víctima no recibía agua ni alimentos porque el muerto no los necesitaba. Entonces esto se hacía con el fin de que el espíritu se vaya. Pero igual, de todos modos, en muchos casos las víctimas mueren a pesar de los cuidados de su familia, ¿sí? Muchas veces estas víctimas reciben agua y alimentos, pero las personas de todos modos mueren, lo que vuelve a este proceso muchísimo más enigmático. Entonces, aunque no haya un mecanismo universal que explique este tipo de muerte, la hipótesis fundamental es muy clara. Es que el cerebro tiene el poder de matar o dañar el cuerpo que lo contiene. Pero el caso de Narcís fue un caso muy especial, porque el maleficio de un hechicero lo que hizo fue que inició un proceso que a partir de los terrores de la víctima, que fueron fortalecidos por las creencias de la comunidad, culminó en su muerte. Los campesinos haitianos creen que Narcís murió y lo que salió de la tierra gracias a un acto mágico ya no era un ser humano. Y aunque el Bokoro utilizó el veneno para amplificar los terrores de la víctima, lo que selló la muerte de Narcís no fue el polvo mágico en sí, sino su propia mente. Porque la sociedad le enseñó desde la infancia a creer en los muertos vivos e incluso tuvo testimonios directos de familiares y amigos. Se dice que casi todas las personas en la Haití campesina conocen por lo menos a una persona que se hizo zombie. Y el miedo de los campesinos no es que un zombie le haga daño, sino que alguien lo convierta en zombie, ya que estos se vuelven esclavos, ¿sí? O sea, los zombies pierden su identidad, no hablan, no saben sus nombres, no pueden valerse por sí mismos. Lo único que pueden hacer es convertirse en esclavos.
Y dice que muchas veces incluso las familias lo que hacen es que le atraviesan una daga o un palo o algo por el corazón de sus seres queridos que fueron declarados muertos para evitar incluso que vuelvan a la vida como zombies, ¿sí? Pero se dice que en el caso de Narcís lo que había pasado era que su hermano lo había vendido a un bocor por disputas de herencia. Entonces en este caso no hubo intención de la familia por salvarlo de la zombificación. Entonces, Narcís fue declarado muerto en un hospital por médicos y permaneció durante la mayor parte del proceso oyendo las voces de los médicos que lo declararon muertos. E incluso, como habíamos dicho, escuchaba el llanto de su hermana y vio incluso cómo le tapaban la cara con una sábana después de que los médicos digan que estaba muerto, ¿no? Entonces él decía que contaba que estaba desesperado por decirles que seguía vivo, pero el veneno que lo había paralizado no le permitía hacer esto. Algo también interesante es que para el creyente, la diferencia de la personalidad que se caracteriza de la posesión es una manifestación de la gracia divina, ¿sí? O sea, esta diferencia que se genera en la personalidad de la persona antes y después de la muerte es un acto de divinidad, ¿sí? Pero para los psicólogos es simplemente un síntoma de una perturbación psíquica muy abrumadora. Entonces, algo también interesante es que los campesinos haitianos creen en dos tipos de muerte. La primera es la mort bon Dieu, que sería la muerte de llamado de Dios, que es cuando la gente muere por un hecho natural que escapa a la influencia del hombre. Por ejemplo, un anciano que muere a los 90 años simplemente porque ya es muy mayor. Pero después están las muertes no naturales, que es lo que nosotros llamaríamos las muertes prematuras, que para ellos son las muertes que resultan de un hechizo. Y por definición vudú, la persona que ha sufrido una muerte mágica antinatural son las personas que pueden ser revividas como zombie. Entonces, pero algo importante es que esa muerte no crea al zombie por sí sola, sino que lo que hace es que vuelve al individuo más vulnerable a ese proceso. O sea, eso significa que no todas las personas que mueren por causas no naturales van a ser zombies, sino que se vuelven más vulnerables a hacerse zombies. Pero para crear un zombie se requieren de dos sucesos que están directamente ligados, que es la muerte antinatural y la ceremonia en el cementerio. Entonces, según las creencias, los polvos matan y la víctima de ese polvo puede ser resucitada. Pero lo que crea al zombie no es el antídoto ni un polvo, sino el poder mago del Bokor, ¿sí? O sea, lo que va a crear al zombie es la magia que pueda realizar el Bokor. Entonces, la resurrección del zombie en el cementerio, o sea, la ceremonia en el cementerio para que el muerto vuelva a la vida en estado de zombie, es un proceso mágico que es muy complejo, en donde el Bokor debe impedir las transformaciones espirituales que suceden normalmente después de la muerte, ¿sí? O sea, como que se dice que el Bokor debe ir y evitar que la persona se la transforme para morir, ¿no? Lo que pasa cuando las personas mueren. Entonces, ¿cómo hace esto el Bokor? Lo hace con 3 etapas o 3 pasos. Pero antes hay que entender 3 conceptos claves sobre esta ceremonia. El Tibonage, el Gros Bonang y el Naim. El Tibonang, no sé si es Ang o Ange, pero bueno, el Tibonang es el aspecto del alma que es responsable de la personalidad y el carácter de las personas, ¿sí? Vendrá a ser lo que hacen las personas únicas, lo que hace la identidad de las personas. El Gros Bonang es el aspecto del alma que es responsable de las necesidades biológicas básicas del ser humano, como por ejemplo el respirar y el flujo sanguíneo. Y el Naim, no sé cómo se pronuncia, es el espíritu de la carne, ¿sí? Es lo que le permite el forzamiento de cada célula, es lo que permite a la persona estar viva, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los 3 pasos que tiene que hacer el Bokor? El primer paso es atrapar al Tibonang, que habíamos dicho que era la personalidad y el carácter de la persona, que este Tibonang flota sobre el cuerpo de la víctima y el Bokor debe impedir
que eso vuelva al cuerpo de la víctima. Y para hacer esto se azota violentamente al cuerpo, ¿sí? Se le pega al cuerpo. El segundo paso es impedir que el Grossbonang, que es el aspecto del alma que era las necesidades básicas como respirar, etc., vuelva a su fuente, o sea, es decir, que debe hacer que el Grossbonang se quede en el cuerpo también. Y el Nam, habíamos dicho que era la carne, lo que hacía que cada célula funcione, también debe permanecer en el cuerpo para impedir la descomposición del cuerpo. Entonces, ahora el zombie solamente tiene Naim y Grossbonang, pero el cuerpo no tiene más Tibonang, o sea, el cuerpo no tiene más personalidad. Es un hueco, ¿sí? Que está sujeto a las órdenes del Bokor o a las órdenes de quien controle a ese cuerpo. Entonces, el cuerpo ahora es simplemente un cuerpo sin alma, ¿sí? Es material sin moral. Entonces, un cuerpo sin alma es un zombie. Entonces, ¿qué pasa? Vimos entonces que en caso de que el veneno haya sido otorgado con exactitud y de la manera adecuada, y la víctima no se muera en la tumba, que es algo que también pasa mucho, la persona se va a despertar y va a ser sacada de esa tumba por el Bokor. Entonces va a estar muy afectada por la droga que se le había dado anterior y muy traumatizada por su experiencia. Y en ese estado de trauma, la víctima es conducida ante una cruz donde es bautizada con un nombre nuevo. Y después de ese bautismo se le obliga a comer una pasta que va a contener una droga que es muy poderosa, que es una droga psicoactiva, a lo que se llama el pepino zombie, que va a provocar un estado de desorientación y amnesia. ¿Y para qué se hace esto en última instancia? Es para volver a estas personas esclavas para que puedan trabajar en condiciones muy deplorables. Entonces, bueno, terminó el video, espero que les haya gustado, muchas gracias por escucharlo todo. Y bueno, ahí tienen mi mail por cualquier consulta que tengan, siempre me pueden escribir, estoy siempre a su disposición. Así que bueno, espero que nos podamos conocer y ver muy pronto. Así que nada, les mando un beso enorme. Chao.